Quiero hablarles de algo muy importante. ¿Qué pensarían ustedes de una persona que mató a miles de personas y que en las batallas hacía crímenes de guerra como a 200 hombres que mató? Les mandó cortar el prepucio. ¿Qué pensarían de esta misma persona que se merece cuando esta persona le quita la vida a un hombre para quedarse con la esposa de este? Así es, esta persona una vez estaba en su casa y bueno, de repente vio a lo lejos a una hermosa mujer bañándose y le gustó. Porque déjenme decirles que este personaje tenía lo que él quería, cuanta mujer quería. Entonces, cuando ve a esa bella mujer, investiga para ver quién es. Y sucede que ella es esposa de un miembro de su ejército. Por lo que se encarga de maquinar todo un plan para mandarlo a batalla, que quede como carne de cañón, y le dice a su general, le manda una carta, que por cierto le manda la carta por medio de él, y al supremo general le dice, y no quiero que regrese vivo. Ya se había acostado con la mujer de este señor. La mujer de este señor, me imagino que avergonzada, se consideró que había hecho un acto impuro. ¿Qué piensan que se merece esta persona? Que mata a un hombre para quedarse con su mujer. Encima de eso, pues ya se había acostado con ella. Ella quedó embarazada. ¿Sí? Esta persona, ¿qué piensan ustedes? ¿Que se merece el cielo o el infierno? Claro que la respuesta unánime es que se merece el infierno. Pero déjenme aclarar algo. Para sorpresa de todos ustedes, esta persona está en el cielo. Es nada más y nada menos que el rey David. Si él está en el cielo, ¿por qué? ¿Por qué tú piensas que tus pecados te llevarán al infierno, que no mereces el perdón? Si Dios perdonó a David después de tanto pecado, ¿por qué no ha de perdonarte a ti? Cuando David hizo esto, el profeta Natán se presentó ante él y le dijo, mira, has pecado fuertemente, Dios ha visto tu pecado, pero no te va a matar, no va a pedir tu vida, no te va a quitar la vida. Sin embargo, vas a tener una maldición en tu familia. Tu familia va a morir bajo espada. Y sí, los hijos de David se mataron entre sí. Además le dijo, tus mujeres van a ser, van a, tus mujeres, bueno, es difícil decirlo, van a tener sexo con tus mujeres al aire libre, bajo el sol. ¿Quién hizo eso? Un hijo de David fue el que hizo eso, uno que lo quería quitar del poder. Pero uno de los castigos peores
fue que le dijo, el hijo que va a concebir Betsabé, que es la mujer hermosa que él vio que se estaba bañando y se enamoró, cuyo esposo mató, ese niño va a morir. David, cuando vio que enfermó su hijo, el pequeño que había tenido con Betsabé, se pasó todos los días postrado, orando al Señor, ayunando, pidiéndole que por favor no se llevara al niño. Pasados 7 días, el niño murió. Y los siervos de David le reclamaron porque David, cuando supo que había muerto, pues se paró, empezó a bañarse, dejó de orar. Y David les dijo con mucha certeza, mi hijo ya está muerto. Él fue a Dios y yo iré a él. Yo no puedo hacer nada. Segurísimo de que iba a ir al cielo a verlo, ¿eh? Y estamos hablando de David. David se arrepintió en el Salmo 51. Lo podemos ver. Y es muy sabido el lugar que tiene David en la Biblia. David era una persona normal como tú, como yo. Se arrepintió de sus pecados, pero tenía fe. El Señor no le quitó la vida porque era fiel a Él. Sin embargo, todos sus hijos sufrieron traiciones, muertes, se mataron entre ellos. ¿Por qué tú te sigues flagelando, autoflagelando, autotorturando y pensando que no mereces el perdón? Claro que nadie merece el perdón, pero Dios nos lo regala, y no nos lo regala por actos, nos lo regala por fe. Pero ¿qué piensas de otra persona? ¿Qué piensan todos ustedes? Señoras y señores, jovencitas, jovencitos, esto es para todos. ¿Qué piensan de un personaje, una persona que perseguía a los cristianos, los agarraba en grupos y los hacía blasfemar el nombre de Jesucristo y hasta consentía en su muerte? Se merece el infierno, ¿no? Es una respuesta unánime. Él se merece el infierno. ¿Qué hay que hacer para que una persona cristiana blasfeme el nombre de Jesucristo? ¿Torturarlo? ¿Golpearlo? Hasta que blasfeme el nombre de Jesucristo. ¿De qué otra forma? O sea que este señor era un torturador y consentía en la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que firmaba la muerte, o sea, ejecútenlo. Está bien, mátenlo. Si no quiere blasfemar el nombre de Jesús, pues que se muera. ¿De quién creen que estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos de San Pablo. Sí, San Pablo, el fundador de la iglesia, a quien predicó a los gentiles, a los judíos y a todos. ¿Y qué pasó? Juan Pablo se arrepintió. Juan Pablo creyó en Jesucristo y sus pecados le fueron perdonados. Y esto viene de la voz de Pablo. O sea, esta confesión, si ustedes quieren leerla, está en Hechos 26, capítulo 26, versículo 8.
como San Pablo pues confiesa que era un perseguidor de cristianos, persecutor, y que consentía en la muerte de ellos. Él lo dice, ¿sí? Pero él se arrepintió. Y él, una vez que le dan credenciales para seguir persiguiendo cristianos, va camino a Damasco con un grupo, llámenle secuaces o soldados o guardias, ayudantes, que le iban a permitir hacer este trabajo tan atroz, tan horrible. Bueno, van camino a Damasco y ¿qué pasa? Que una luz en el cielo lo deslumbra, no puede ver nada a Pablo. Mientras tanto, los que lo acompañaban pues pensaban que estaba alucinando porque no sabían ni qué pasaba. Oían la voz de él hablando con alguien. Pablo escucha la voz de Jesucristo que le dice: Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y le dice Pablo: ¿y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús, y Pablo le dice: pues ¿qué quieres de mí, Señor? Y Jesús le dice: pues que yo te tengo una misión, que tú debes predicarle a los gentiles, a los judíos y a los reyes. O sea, imagínense nomás a un persecutor, torturador, asesino. Dios lo perdona. Pablo, Pablo le dice inmediatamente: pues ya, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Y Jesús le dijo: ve a Damasco, que se esperara en una, no sé, en una casa, en una calle que se llama La Derecha. Y ahí estuvo orando Pablo, orando en todo momento. ¿Qué quiere decir pidiendo perdón? Pues. Y en una visión vio como uno de los creyentes, uno de los santos de Dios, Ananías, le ponía las manos en los ojos y le recobraba la vista, porque se me pasó decirles, él quedó ciego. Él quedó ciego y sus guardias lo acompañaron a Damasco y pues allá lo llevaron, y allá Pablo se fue a donde Jesús le dijo. Desde ese momento Pablo dejó de trabajar para el mal y comenzó a trabajar para Jesús, porque le obedeció y fue a donde le dijo. Se quedó esperando en la calle derecha. No sé si en un aposento, no lo dice claramente la Biblia, pero se supone, ¿no? Y llegó Jesús con Ananías y le dijo: mira, tienes que ir con Pablo, porque se le apareció a Ananías. Tienes que ir con Pablo para que recobre su vista, porque... Y ya Ananías dice: bueno, pero si, Señor, es bien sabido y que ese señor Pablo, Saulo, que se llamaba antes de Pablo, él es un persecutor de la iglesia, es un persecutor de los cristianos. Jesús le dijo: ve, porque él me va a predicar a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Y Ananías obedeció y fue con Pablo, le puso las manos en los ojos y una tipo costra se le cayó de los ojos. Y Pablo volvió a ver, y de ahí comenzó su predicación, su ministerio. Y siempre en sus predicaciones, él a todos les decía: yo era un persecutor de la iglesia, yo hacía que blasfemaran y consentía en la muerte de los cristianos. Pero ahora yo, ¿sí? Yo predico a Jesucristo. Entonces, no nos vayamos por la vida martirizando.
pensando que vamos a recibir un castigo en el infierno, a pesar de que creemos en Jesucristo. No, Jesucristo nos perdona. Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, claramente nos dice qué es lo que hay que hacer para entrar al reino de los cielos. Nos dice claramente que tenemos que nacer espiritualmente para que podamos ver el reino de los cielos, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Que quien no nazca espiritualmente absolutamente no tiene la posibilidad ni de ver ni de entrar en el reino de los cielos. Cuando una persona no cree en Jesucristo, aunque lea la Biblia 10,000 veces, la analice y haga muchos libros sobre ella, no puede ver el reino de Dios y la palabra pues está velada a los incrédulos. Entonces ahí nos dice el Señor, todo aquel que crea en el Hijo del Hombre, en el Hijo enviado por Dios, no será condenado. O sea, ¿qué quiere decir esto de que no será condenado? Nosotros nacemos ciertamente condenados, ¿sí? Tenemos una herencia pecaminosa, que es también la condenación. Nacemos muertos espiritualmente, por eso es que debemos renacer. Ya estamos condenados. Si nosotros durante nuestra vida no manifestamos nuestra fe en Jesucristo, simple y sencillamente siempre hemos estado condenados, moriremos. Y como ya estamos espiritualmente muertos, no vamos a estar con Dios, vamos a irnos al infierno. Por eso Jesús enfatiza, quien cree en el Hijo enviado de Dios, no es condenado, mas quien no cree ya ha sido condenado. O sea, es una condenación implícita de nacimiento. ¿Sí? ¿Y por qué estamos muertos espiritualmente? Si nosotros nos remitimos al libro de Génesis, podemos ver cómo Adán y Eva cometieron el pecado que todos conocemos de desobediencia. Se comieron el fruto prohibido. Entonces Dios les dijo, si tú comes este fruto vas a morir. Yo les pregunto a ustedes, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿murieron? Adán murió a los 900 años. Pero ¿qué pasó en ese entonces? Comen del fruto prohibido y ¿qué hacen? Lo primero que hacen es lo que hacemos todos. Nos escondemos de Dios. Ellos se escondieron de Dios. Dios los buscó. En la Biblia dice claramente, nadie, absolutamente nadie busca a Dios. Dios es el que nos busca. Así digamos, ay no, mira, es que yo estoy buscando a Dios. Estoy experimentando diversas religiones. Las estoy conociendo todas. Ahora soy budista. Ayer fui sintoísta. Ahora soy yoguista. Y sí, y ahora creo en esto, creo en el otro. Ideologías. No. No, eso son patrañas. Eso no es buscar a Dios. Nadie busca a Dios. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Dice Jesucristo, esta es la condenación. Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la maldad, o sea, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo huye de la luz
para que sus obras no sean reprendidas. O sea, nos escondemos para que no nos estén moliendo de nuestras malas obras, ¿no? ¿A quién nos gusta que nos reclamen de lo que hemos hecho? ¿Sí? Acuérdense, nosotros nunca tenemos la culpa. Entonces, lo deja muy claro Jesús. Esa es la condenación. ¿Sí? Que el ser humano se separa de Dios y está huyendo de Él. ¿Sí? Entonces, hace falta que se reconcilie con Dios mediante el nacimiento espiritual. Adán y Eva, en el momento que comen el fruto del árbol prohibido, ¿qué pasa? Inmediatamente sienten vergüenza. ¿Por qué? Pues porque piensan mal. Empiezan a conocer el mal y el bien, como dijo Dios. ¿Sí? Conocerán el bien y el mal si comen de ese fruto, pero también morirán. En ese momento mueren espiritualmente porque comienzan a pensar mal, se separan de Dios, huyen de Él, se esconden, incluso Dios los empieza a buscar, les empieza a hablar y ellos están escondidos. ¿Y qué pasa cuando los encuentra? Ve que tienen vergüenza y les dice, pues ¿qué acaso comieron del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a echarse las culpas, como siempre. Todos tienen la culpa menos yo. ¿Sí? Entonces, Eva culpa a Satanás, Adán culpa a Dios. Le dice, Señor, la mujer que tú me diste me ordenó que comiera del fruto del árbol prohibido. Echando culpas como siempre. ¿Sí? Pero volviendo al tema, ¿no? En la Biblia todo se enlaza. Todo se enlaza. Todo tiene un porqué. ¿Sí? Estamos hablando de la infinita misericordia de Dios, de cómo perdonó a David, de cómo perdonó a San Pablo, de cómo Pablo se arrepiente, de cómo David se arrepiente, de cómo tenían fe ellos. Y por fe ellos están con Dios, no por todo lo que hicieron. Si ellos fueran juzgados por sus actos, pues simplemente no se podrían salvar. Nadie en el mundo nos podemos salvar. Todos hemos mentido, todos hemos blasfemado, todos hemos pensado mal, odiado, ¿sí? Pero vayamos a otra persona. ¿Qué pensarían ustedes de una persona que descuartiza a un rey? ¿Sí? Tal y como oyen. Una persona que descuartiza a un rey. Estoy hablando de Samuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel, un santo del Señor. O sea, si tú has matado a alguien y piensas, no, pues yo por esto ya estoy en el infierno, pues mejor voy a creer en la Santa Muerte. Al cabo que ella sí me... No. No seas soberbio. No seas soberbio. Ay, no, yo cometí adulterio, no me merezco el cielo, yo me merezco el infierno. No seas soberbio. Dios murió por todos los pecados, por todos y cada uno de los pecados. Y los voy a enumerar. Y primero te voy a poner el pecado del suicidio. A ver, si tú robas, puedes arrepentirte, ¿no? Si tú matas, puedes arrepentirte, si mientes, etcétera. Pero ¿y si te suicidas? ¿A qué horas te arrepientes si ya estás muerto? ¿Eh?
Y Dios murió por todos los pecados, no hay excepciones. Dice claramente, ¿sí? Que Dios murió para perdón de todos los pecados del mundo. El suicidio es un pecado más, ¿sí? Pero se da por diversas razones. Una enfermedad mental, ¿sí? La depresión. Y a ver, entonces, sí me puedo enfermar de cáncer, pero de depresión no. No me puedo enfermar de la cabeza. Supongamos un cristiano. Un cristiano se entregó a Jesucristo. Es más, era predicador, pero de repente se volvió loco. Sí, se trastornó. Un cisticerco se metió a su cabeza y empezó a hacer estragos y él, se le movieron cosas en la cabeza y empezó a asesinar gente. ¿Sí? Y esta persona hasta la condenaron a la silla eléctrica. ¿Dónde está esta persona? Pues con Dios. Él se entregó cuando estaba sano, se entregó a Jesucristo. Es como alguien con cáncer, pues. Un cristiano que le da cáncer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no el cristiano se puede enfermar de la mente también? El hecho de ser cristiano no significa ser inmune a las enfermedades. Los apóstoles, la mayoría, murieron de una forma atroz. Crucificados, decapitados, ¿sí? Apedreados. San Juan, excepto San Juan, a quien metieron en una olla hirviente y no lo pudieron matar. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que se muriera. No más por eso. ¿Por qué? Pues porque como a los 90 años tenía que escribir el Apocalipsis, un libro muy necesario dictado por Jesucristo. ¿Sí? No significa el ser cristiano que no vamos a sufrir enfermedades, que no nos van a amputar las manos, que no nos van a amputar las piernas, que no nos vamos a volver locos. La depresión, volviendo al tema, es una enfermedad mediante la cual el individuo, ¿sí?, empieza a tener movimientos en el cerebro de tal manera que empieza a desconectarse de sentimientos, deja de tener hobbies, deja de querer a las personas, más que nada deja de interesarse de todo lo que existe. Y al perder esos lazos que lo unen a la tierra, finalmente se mata. ¿Sí? Entonces, si alguien te dice, ay no, se suicidó, ya se fue al infierno, pues no le creas, no le creas. Porque Dios no hace trabajos a medias. Dios murió por cada uno de los pecados, por más atroces que te parezcan, por más horribles. Nadie, absolutamente ni un solo ser humano, merecemos la salvación, que quede claro. Es un regalo divino. ¿Sí? Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice ¿por qué? Es por amor. Dice, porque de tal, en 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Dice, mas no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que cree en el Hijo no es condenado, mas el que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Sí? Y nos dice por qué lo hizo: por amor, de tal manera amó Dios al mundo. Muchas veces
todos nos hemos planteado una pregunta. Hemos dicho, ¿por qué Dios no acaba con el mal y punto? O sea, borrón y cuenta nueva. Porque el hecho de acabar con el mal es la respuesta a esta. Dios puede acabar con el mal. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos parte del mal. Y si Dios quiere acabar con el mal, pues va a acabar con nosotros. Pero en cambio, no acaba con nosotros, porque nos ama. En cambio, ofrece a su Hijo en sacrificio, alguien perfecto, alguien que no cometió pecado, alguien que fue tentado por todos los pecados, ¿sí? Incluso suicidio. Cuando Dios cuando Dios le pone la prueba de las tentaciones en el desierto, el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice, aviéntate o suicídate, ¿sí? Y le dice, aviéntate, y lo intenta engañar y le dice, porque ya sabes que Él va a mandar a tus ángeles por si tu pie tropieza en piedra. ¿Y qué le dice Jesucristo? Escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Usa la Biblia. Jesucristo fue tentado por todos y cada uno de los pecados. Y a cada uno venció. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo no la merecía. Murió, derramó su sangre, comunicó a la tierra que era sangre pura, sin pecado, y volvió a la vida. Resucitó. Resucitó de los muertos y vive en carne y hueso. Vive y está a la diestra del Padre. Y manda su Espíritu Santo a todos aquellos que creen en Él. Por eso en el momento que tú naces, en el momento que tú te entregas a Jesucristo con arrepentimiento, le dices, te creo, Señor Jesucristo. Hablas con Él, invocas su nombre. En ese momento Jesucristo te envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guiará durante toda tu vida hasta la muerte. Renacerás espiritualmente. Y como vas a ser un renacido, un recién nacido espiritual, vas a necesitar de alimento para que tu espíritu se nutra y crezca. Ese alimento es la palabra de Dios, que es recibida como leche materna. Y va nutriéndose el espíritu con la palabra de Dios, guiados por medio del Espíritu Santo. La palabra es revelada, se quita el velo del incrédulo y la Biblia tiene total sentido. Total sentido. Así, aunque la hayas leído 10,000 veces cuando eras incrédulo, cuando la leas solo una vez, siendo crédulo, vas a entenderla. Vas a saber entender. ¿Por qué? Porque se te ha quitado el velo, esa escama que te causaba ceguera, así como a San Pablo, que en Ananías le tocó sus ojos y le quitó la costra que no lo dejaba ver. Así a ti te es quitada la costra, que es la incredulidad de tus ojos, para que tú veas el reino de Dios y puedas entrar en él. El Espíritu Santo te guía. Jesucristo está en carne y hueso a la diestra del Padre. En carne y hueso, sí. Cuando Jesucristo resucitó, se presentó ante los apóstoles, que eran pues en ese entonces discípulos todavía, Se presenta ante ellos y inmediatamente, pues Él es Dios, sabe lo que piensan todos. Y les dice, ¿por qué piensan que yo soy un espíritu? Vengan, toquen, que los espíritus
No tienen ni carne ni tienen hueso. Van, se acercan, lo tocan, pero aún sigue percibiendo duda. Y les dice, tengo hambre. Y los discípulos inmediatamente le dan un pescado asado y un panal de miel. Y él comienza a comer y solo así ya, pues ellos creen, como siempre, con pruebas, ¿verdad? Queremos creer, pero con pruebas. Somos incrédulos por naturaleza. Entonces, Dios nos llama, Dios nos dice, aquí estoy, yo estoy vivo, yo existo. Jesús nos dice, estoy en carne y hueso, esto es lo que yo te prometo. En la resurrección tu cuerpo va a estar glorioso como el mío, porque Dios dice que seremos coherederos con Jesucristo de su gloria. ¿Cómo renunciar a eso? ¿Cómo renunciar a la vida eterna en la gloria sin sufrimiento? ¿Cómo, cómo es común resignarse al infierno pestilente? Porque el infierno es pestilente, ¿eh? Dice Jesús que ahí es un lugar donde el gusano de ellos nunca muere. Todo el tiempo están en estado de putrefacción, sí, como zombies, en estado de putrefacción. Asquerosísimo el infierno. No, no es un lugar de diversión donde, ay, voy a ir a divertirme y aquí voy a poder hacer lo que yo quiera, porque nadie me va a imponer su ley. No, 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 no. En el infierno vas a ir a atormentarte. Son tormentos. Pero bueno, esto del infierno es otro tema muy, pero muy largo que se debe de tocar. Sigamos hablando de Samuel. Samuel está en el cielo, un profeta del Señor. Pero ¿cómo es esto que descuartizó a un rey? Aclarémoslo. ¿Sí? Antes de esto quiero decirles, para que puedan remitirse a la palabra de Dios, que todo lo que les conté de David se encuentra en el libro de Samuel. ¿Sí? En el libro primero de Samuel, capítulo 18. ¿Sí? Al 7, cuando él pues mata a esos hombres y les corta sus prepucios, pueden encontrarlo ahí. Cuando le quita la vida a un hombre para quedarse con su esposa, pueden encontrarlo en segundo libro de Samuel, capítulo 11. También pueden encontrar en el libro 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. ¿Sí? Y en el Salmo 51, cuando David se arrepintió. De San Pablo, ¿sí? Que fue un persecutor, viene una confesión, viene un discurso al rey Agripa, en donde él le confiesa eso, y así como siempre lo ha hecho, pero ahí está muy clarito. Les recomiendo que lo lean, es el capítulo 26 de Hechos, versículo 8. ¿Sí? Y pueden ver el arrepentimiento de Pablo, ¿sí? En Hechos 9, y cuando él está cieguito, orando, esperando a que le quiten esa ceguera, le ponen las manos a Ananías, le da el Espíritu Santo y él ve. Pero es un mensaje para nosotros, como ya se los había dicho, para que nosotros, cuando somos incrédulos, se nos quite esa ceguera también, y a todo incrédulo. Samuel
primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 31. ¿Qué pasó? Samuel es un profeta del Señor. ¿Sí? En ese tiempo estaba el rey Saúl, que fue ungido por el profeta Samuel, y el rey Saúl era el primer rey de Israel. Este rey, ¿sí?, se le encomendó una misión. Le dijo que atacaran a un pueblo. Dios le ordenó, por medio de Samuel, que atacara un pueblo y que matara a todos. Que matara niños, mujeres, ancianos, hombres, a todos. Que destruyera todo, cabras, todo su ganado, que no quería que quedara nada. ¿Sí? Y pues, ¿qué hizo Saúl? Saúl va y mata a todos, pero se trae las mejores cabras, el mejor ganado, y también se trae al rey Agag, ¿sí?, de los amelecitas. Bueno, se lo trae consigo, lo trae cautivo, y Dios pues se da cuenta, Samuel sin ver nada, Dios le dice: estoy muy disgustado de Saúl porque me ha desobedecido. Quiero que desde este momento Saúl no va a ser rey ya. ¿Sí? Entonces Samuel pues está muy, muy, muy dolido por lo que ha pasado. Se dirige con Saúl e inmediatamente pues se da cuenta y le dice: oye, pues ¿qué estás haciendo? Y Saúl dice: pues hice lo que Dios me ordenó, y acabé con ese pueblo. Y no, espérate, tú ya no eres rey. Dios me ha dicho que tú ya no eres. No, pero yo traje este ganado para sacrificárselo a él. Sí, Saúl se trata de justificar ante todo, ¿no? Entonces le dice: sí, pero desobedeciste a Dios y Dios ya no te quiere como rey. Sí, obviamente se ve en la historia, Saúl se quedó a fuerzas de rey. ¿Sí? Entonces, ya era como dictador. Samuel le dice, Saúl a Samuel: ay, pues perdóname, he pecado y déjame orar. Y pues sí se arrepiente Saúl, pero Dios lo castiga. O sea, Saúl oró, se arrepintió y todo, pero Dios lo castigó, le quitó el reinado. Y Saúl se quedó a fuerzas. ¿Sí? Cuando, cuando Samuel ve que tiene al rey Agag, ¿sí?, le dice a Saúl: tráeme al rey Agag acá. ¿Sí? El rey Agag piensa que ya lo peor ha pasado. ¿Sí? Él está muy optimista de verse con Samuel, pero Samuel agarra una espada y lo parte en pedazos. O sea, lo mata, cumpliendo la orden de Dios. ¿Sí? Pero ¿a dónde voy con esto? Bueno, pues Samuel no está en el infierno. Samuel mató atrozmente, atrozmente. O sea, y tú, porque hiciste un pecadito o un pecado menor, piensas que te vas a ir al infierno aunque creas en Jesucristo. No crees en la misericordia infinita del Señor. El Señor es infinitamente misericordioso. Infinitamente. ¿Sí? Pero esto no acaba aquí, ¿eh? Hay muchísimos ejemplos. O sea,
el Antiguo Testamento es para reflejarnos que realmente, o sea, somos unos pecadores. No podemos dejar de serlo. Efectivamente, nos dice el Señor, son unos pecadores, necesitan un cordero que muera por ustedes, alguien que no peque, alguien que sea tentado por todos los pecados y no peque, quien Jesucristo. Y Dios se encarna en Jesucristo sin trampas, sin trampas, humildemente, nace entre los pobres, nace en un pesebre. O sea, no llega como un rey todopoderoso, nada, nada. ¿Sí? Y es necesario pues de que Él sea tentado, venza el pecado, muera injustamente, se derrame su sangre pura, ¿sí? Y así como por uno todos nos vamos al infierno, que es por Adán, así por uno todos nos vamos al cielo, que es por medio de Jesucristo. Todos aquellos que queramos creer en Jesucristo. Porque si tú no quieres, pues no son a fuerzas las cosas. Es voluntario. ¿Tú quieres creer en Jesucristo? Está bien. Arrepiéntete. ¿Pero qué significa esto? ¿Sí? ¿Que podemos hacer lo que queramos después de arrepentirnos? No. Acuérdense con María Magdalena, cómo les dijo Jesucristo a los que querían matarla a pedradas por ser adúltera. Les dijo, ok, el primero, sí, que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. Y nadie la puede lanzar porque ninguno está libre de pecado. Entonces Jesús se acerca a Magdalena y le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? Y ella dice, se han ido. Y le dice, yo te perdono, estás perdonada, te perdono tus pecados. Pero le aclara, ve y no peques más. ¿Sí? No peques más, ahí está la clave. O sea, no se trata de creer en Jesucristo, pues sí, pues soy un pecador, sigo pecando. No. Dice claramente, no peques más, no practicar el pecado. Todos sabemos que pecado es nuestra debilidad. O sea, la lujuria, el morbo, hay tantos pecados horribles en el mundo. Pero todos sabemos cuál es nuestro pecado, hay que luchar contra él. No significa que el cristiano vaya a ser perfecto, que nunca vaya a volver a cometer pecados. Los va a cometer porque Dios dice que aquel que odia es como que asesinó. O aquel que cometió adulterio, aquel que desea o aquella que desea a alguien, es como haber cometido adulterio, o sea, desea lujuriosamente, sexualmente. Es como cometer adulterio y que todos esos pecados se exponen al infierno. O sea, con el solo hecho de pensar ya eres pecador, pensar mal. ¿Sí? Entonces el cristiano que renace espiritualmente tiene un cuerpo de pecado. Como dice San Pablo, dice, líbrame, Señor, ¿cómo librarme de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Mi mente quiere cumplir tu ley, pero mi cuerpo quiere pecar. Y es que nuestro cuerpo siempre va a querer el pecado, aunque nuestro espíritu haya renacido, siempre va a querer el pecado, va a querer odiar, va a querer matar, va a querer dinero, va a querer todo quiere, comer mucho, lo mejor, va a ser soberbio, o sea, todo va a querer hacer, todos los pecados. El hecho de ser cristiano no significa librarte de tu cuerpo pecaminoso, ¿sí? Significa renacer espiritualmente. Y como dice San Pablo, la muerte, ¿sí? De las dos formas gano.
Estando vivo predico la palabra y estando muerto pues me voy con Dios. De las dos formas gano. O sea, el cuerpo, la carne para nada aprovecha, nos dice Jesucristo. Así que cuando tú creas en Jesucristo, te entregues a Él, no te sorprendas después de que estés pecando. ¿Pero qué? Arrepiéntete. ¿Odiaste a alguien? Arrepiéntete. Cualquier pecado. Nos dice en una de las cartas de San Juan que si pecamos abogado tenemos, que no lo hagamos, pues. Hay que luchar. Ser cristiano significa luchar. Luchar con ese cuerpo de muerte de pecado, que desea todo lo pecaminoso. Y que si caes, pues entiendas que abogado tienes. ¿Sí? Abogado tienes, pero lucha, sé perfecto. Aspira a lo perfecto. También Dios te da una misión, ¿no? O sea, no es, creo en Jesucristo, ya bueno, ¿ahora qué? No, no, no. Dios te tiene muchos regalos, muchas misiones. Y Él se va a comunicar contigo de una forma particular, trivial, trivial, una forma tan simple, o sea, en un detalle ínfimo, poco espectacular, que te va a hacer hasta llorar, que te va a hacer que te estremezcas. Nosotros somos testarudos, nosotros no planeamos las misiones que Dios nos da. Dios nos las presenta, pero hay que estar preparados, hay que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para cumplirlas, ¿sí? Una vez que Él nos mande la misión, tal vez ni cuenta nos demos, pero una vez que lo hagamos, ay, nos vamos a estremecer de que Dios nos puso ese acontecimiento, de que Dios nos ha puesto misiones. Dios nos da un paquete de buenas obras que realizar. Él nos dice claramente qué tiene que hacer el cristiano. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Luego, amar a su prójimo y al enemigo como a sí mismo, que de eso pende toda la ley. Y hay que predicar la palabra, hay que orar y comunicarse con Dios continuamente, arrepentirse pues, de todos los pecados que se sigan cometiendo, por mínimos que sean. Hay que ser puros, hay que tratar de purificarse, hay que aspirar a la santidad. ¿Sí? No es algo que se note. ¿Sí? Que Dios también nos dice que no seamos presumidos, que si ayunamos que no se nos note. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pensarían ustedes? ¿Sí? De unas personas que se vengan de la violación de la hermana y matan a un pueblo entero, niños, niñas, bueno, mataron en ese entonces hombres y se quedaron con las mujeres y los niños. ¿Qué piensan de ellos? ¿Qué se merecen? Pues el infierno, ¿no? Pero es que en realidad todos nos merecemos el infierno. O sea, no es un regalo, no es un premio, la salvación, es un regalo. Estoy hablando nada más y nada menos que de los patriarcas, los hijos de Jacob. Esto lo podemos encontrar en Génesis 34. Cuando la hija de Jacob, Dina, pues es mancillada, humillada por el hijo de un rey, un príncipe de una nación cercana, que la tiene pues cautiva y pues abusa de ella, ¿sí? Entonces
Jacob se indigna, los hijos de Jacob también. El rey, el papá de este muchacho que tiene a Dina, le va, pues como se enamora, el desgraciado, o sea, termina enamorándose supuestamente de ella. Van y le piden chance a Jacob de casarse con ella, pues, y de que ellos pues puedan casarse con las hijas de ellos, o sea que se mezclen las familias, ¿no? Pero Jacob les dice, no, pues eso no se puede hacer, porque ustedes, pues, no se puede, no nos podemos mezclar. Pero los hijos de Jacob plantean una solución y dicen, no, sí se puede, pues, pero tienen que circuncidarse todos. Y ahí va el rey y les dice al pueblo que se circunciden los hombres, pues, se circuncidan todos y al tercer día de dolor aprovechan dos de los hermanos de estos de hijos de Jacob, que eran 12, las 12 naciones, las 12 tribus de Israel, sí, que los 12 tronos, hasta tronos van a tener en el cielo. Bueno, ellos van con espadas, estos dos, cuyos nombres no me acuerdo, pero viene en Génesis 34. Van y matan a todos los hombres que están sufriendo de la circuncisión, los matan. Y se quedan con los niños, las niñas y las mujeres, como trofeos. Qué peor pecado, ¿no? Pecado que merece el infierno, entre muchos más que cometieron. Y nosotros andamos, ay no, me voy a ir al infierno, torturándonos, autoflagelándonos, en vez de decir, no, a trabajar las obras hermosas que Dios nos va a presentar, porque creemos en Él. Bueno, ¿qué pasa entonces después? Y es importante decirlo. Jacob se da cuenta de lo que hicieron sus hijos y les dice, oigan, por ustedes, por su culpa, nos van a matar las naciones vecinas por la atrocidad que hicieron. ¿Sí? ¿Y qué dicen ellos? No, pues sí que vamos a dejar que humillaran a nuestra hermana. Muy valientes, ¿no? Entonces Jacob se pone a orar y Dios le dice, mira, vete a aquel monte. Le dice que se vaya a un monte. Llévate a tus hijos, pero pídeles sus ídolos. Entonces Jacob les dice, vámonos a aquel monte porque Dios nos va a proteger. Pero denme acá sus ídolos. Imagínense, hasta idólatras. Traían sus dioses. Y Jacob, vénganse, ya se los lleva al monte. Y en el monte están protegidos mientras pues Dios se encarga de esas naciones y las destruye totalmente. Ellos están en el cielo. Incluso en el Apocalipsis dice que hay 12 puertas. Bueno, mira, está muy claro que están allá. Porque se arrepintieron finalmente. Demostraron su fe al Señor. Su fe. O sea, la salvación es por fe, no por obras. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Sin embargo, la fe está muerta sin las obras. No nos salvamos por las obras. Nos salvamos por fe, pero la fe está muerta sin las obras. ¿Cuáles son las obras? La obra está bien clara, la del cristiano. No hay que estudiar toda la Biblia o macheteársela, Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo. Amor, 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 amor. Comparte el Evangelio a los confines del mundo. También es un mandamiento. Y dice Dios que de esto pende toda la ley, de amar a Dios, de amarnos los unos a los otros. Y es cierto, si tú te pones a pensar,
en alguien que te hizo daño, por ejemplo. Si lo amas, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a demandar? ¿Qué vas a hacer? Nada. Lo vas a amar, lo vas a perdonar. ¿Lo perdonas? Sí, pues sí lo puedes demandar, pero perdónalo. ¿Mm? Perdónalo. Muestra misericordia, como Dios la mostró hacia ti cuando tú manifestaste creer en Jesucristo y Él te perdonó los pecados. Y ahora quiero pasar a un tema no menos importante, ya habiendo dejado claro, ¿sí?, que todos tenemos acceso a la salvación, que todos los pecados son perdonados. Quiero pasar a una pregunta que cada uno de los seres humanos nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permite las guerras, el hambre, las pestes, las injusticias? ¿Por qué? Y esto está tan claro en la Biblia, tan claro, que preferimos pues escondernos de Dios, ir a ideologías diferentes y pensar mal y decir que Él tiene la culpa. Dios es libre de toda culpa. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, mueren espiritualmente y son expulsados del paraíso, Dios le dice bien claro a Adán, está en Génesis. Dios le dice a Adán, mira, tú por haber obedecido a tu esposa, porque eso hizo, por haber obedecido a Eva, a tu mujer, dice, por haberla obedecido tú, maldita, no, oigan bien estas palabras, que quede bien claro, maldita, no bendita, maldita será la tierra por tu causa, ¿sí? Maldita será la tierra por tu causa. Vas a sudar para comer el pan, pues vas a tener que trabajarle, ¿sí? Vas a sudarle y vas a morir también físicamente. Entonces, está muy claro, ¿no? ¿En qué consiste en que la tierra sea maldita? En que va a haber pestes, va a haber guerras, va a haber hambre. ¿Dios lo permite? ¿O nosotros, o nosotros lo permitimos? Adán, Adán entró a un mundo de muerte y maldición. Y Dios se lo aclara perfectamente. Maldita es la tierra por tu causa, por tu culpa. ¿Sí? Pues sí, desde el principio Adán le echa la culpa a Dios. Ah, no, pues es la mujer que me diste, me dijo que me comiera el fruto. Ah, pues sí, y así andamos por la vida. Si se fijan, siempre que queremos aprender algo, pues no nos sale y pues le echamos la culpa a los demás. Y me incluyo, o sea, todo lo hacemos y lo hemos hecho en la vida. Pero cuando dejamos de echar culpas es cuando de veras aprendemos y salimos adelante. Ah, igualmente aquí. Cuando dejamos de echarle la culpa a Dios, pues ya salimos adelante como cristianos. ¿Sí? Adán le echa la culpa a Dios, Eva le echa la culpa a Satanás. Sí, dice la serpiente que tenías ahí en el huerto, pues me engañó y me dijo que no iba a morir y pues, ¿sí? Entonces, eso debe de quedar muy claro. Así de simple es.
Así de simple es. Dios es libre de toda culpa, pero le echamos la culpa de todo y encima tuvo que ser flagelado, muerto horriblemente en la cruz, torturado, ¿sí? Por nuestra culpa, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Él recibió todo el castigo que nosotros merecemos. Nosotros nacimos merecedores del infierno, es lo que hay que tener bien claro. ¿Sí? Una vez que tú te entregues a Jesucristo, lo hagas tú encerrado en tu cuarto solo, háblale de voz viva, ¿sí? Él va a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a guiar, como dijo. Señores, Juan, el Bautista, bautizaba con agua. Yo los bautizaré con Espíritu Santo. También dice que de ti correrán agua viva, ríos de agua viva, y ese río de agua viva es la palabra del Señor predicada. Como en este momento lo hago con ustedes. Espero yo que los que escuchan esto, que no creen en Jesucristo, finalmente sientan una esperanza, que Dios, que el Señor Jesucristo, que su carga no es pesada, es fácil de llevar, ¿sí? Que aprendamos de Él a ser mansos y humildes. No es pesada porque Él la carga. Todos los pecados, ya, llámese como se llamen, ¿sí? Ten en cuenta que esto es por amor. Les agradece su hermano Francisco Real y los espero para la próxima predicación, porque la Biblia es tan amplia, pero hay que empezar por aquí, aclarando que todos los pecados son perdonados al creyente y que Dios es libre de culpa, ¿eh? En el nombre de Jesucristo les ha hablado su hermano Francisco Real, su hermano en Jesucristo. Amén.